Entonces yo les recomiendo que tengan a la mano hoy lápiz y papel. Bien, si no lo tiene, vuele por ese lápiz y papel para que tome nota. No se les olvide ningún detalle de lo que vamos a practicar el día de hoy. Y que los cálculos que vamos a hacer el día de hoy utilicemos la cabeza y no la calculadora. Bien, tanto en simulacros como en la prueba real que vamos a presentar dentro de poco, no está permitido el ingreso de calculadoras ni dispositivos con conexión a internet. Entonces tengamos eso muy claro, no lo vamos a poder utilizar, entonces de una vez practiquemos, ¿sí? Dejemos la calculadora. Les garantizo que todos los ejercicios que van a encontrar y los que vamos a hacer hoy, no necesitamos calculadora. Ahí está, me comprometo, no necesitamos calculadora. Entonces, les recordaba que no hay calculadora ese día. Aquí lo dice, no hay calculadora ese día. Bien. Vamos a hablar de fenómenos electromagnéticos. Entonces es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Bien, entonces un campo eléctrico puede producir un campo magnético y un campo magnético puede producir un campo eléctrico. En serio, eso pasa. Están muy unidas esas dos ramas. El magnetismo se produce siempre que existan partículas cargadas eléctricamente en movimiento. Es decir, que nuestros celulares generan un campo magnético. Sí, lo generan. Las líneas de tensión eléctrica en las ciudades generan un campo magnético. Sí, lo generan. Hay quienes dicen que un transformador colgado en un poste cerca de la casa es como maluco y que no deja dormir bien. Pues hay algunos estudios que dicen que no es muy bueno tener cerca un transformador eléctrico. Por algo los prohíben cerca de los jardines infantiles. Pero pues es mi opinión. Ya la regulación dirá otra cosa. Pero tienen que ver uno con el otro. Bien. Vamos a ir allá a hablar de Benjamin Franklin, bien, que se encargó de identificar las propiedades de las cargas eléctricas. Entonces tenemos dos tipos de carga eléctrica, unas positivas, otras negativas, y obviamente tenemos unas de carga neutra, que son los neutrones, bien. Si no se han dado cuenta, hoy no vamos a trabajar solo preguntas, vamos a dar un recorderis, así un brochazo muy rápido de los temas claves que ustedes deben tener presentes el día del examen, también algo de teoría que no se les puede olvidar. Entonces ese es el propósito de la primera parte de la clase de hoy. Vamos a tener un poco de teoría. No les había contado que esa era la sorpresa que les tenía hoy. Veníamos acostumbrados a trabajar solo preguntas, pero vamos a hacer un poco de las dos. Bien, tenemos también que tener claro para el día del examen que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Esa es la ley universal de cargas eléctricas, eso no se puede cambiar. Y la carga eléctrica siempre se conserva. Bien, es como la energía. La energía no se pierde, no se crea, sino que se transforma. Lo mismo pasa con la carga eléctrica. La carga eléctrica simplemente viaja de un punto A a un punto B y se conserva. Bien. Otra cosa es la diferencia de potencial, que es el voltaje, que ya lo vamos a hablar más adelante. Bien. Un átomo neutro debe contener el mismo número de electrones y de protones. Los protones, recordemos que tienen signo positivo, los electrones signo negativo. Los protones están en el centro, en el átomo, en el núcleo, mientras que los electrones van por ahí viajando libremente. Bien, y los electrones empiezan a hacer algunos enlaces con otras moléculas, con otros átomos, perdón, para formar moléculas. Entonces, pues son un poco desorganizados los electrones, pero pertenecen básicamente al mismo átomo. Las fuerzas eléctricas entre objetos cargados fueron medidos por Coulomb. Bien, utilizando la balanza de torsión, una fuerza podía determinar la fuerza de atracción y de repulsión. Bien. Profe, qué pena lo interrumpo. Vamos a hacer una cosita para que lleguemos a más audiencia, entonces podemos hacer una pequeña pausa y a los estudiantes que están conectados, por favor pendientes, vamos a retransmitir de una vez, ¿listo? Listo. Para llegar a más audiencia. Un Listo, momentico, perfecto. por favor. No se vayan. Listo, profe. Bien, esto fue rápido, volvimos, estamos otra vez en sintonía. A las personas que se están conectando con nosotros, bienvenidos. Estamos hablando sobre fenómenos electromagnéticos y estábamos en el tema de Coulomb, que es una medida de la carga eléctrica. Este personaje medía simplemente la carga eléctrica utilizando una balanza de torsión para determinar la fuerza de atracción y de repulsión entre partículas, obviamente experimentando con partículas cargadas eléctricamente. Se dio cuenta entonces que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Bien, la ley de Coulomb fue establecida en 1785, hace rato, ya hace más de 300 años. Bien, perdón, hace más de 200 años, 234 para ser más exactos. Estableció la ley fundamental de las cargas eléctricas entre partículas cargadas estacionarias, es decir, tiene una carga quieta y otra carga también quieta.
Algunas propiedades eléctricas. La fuerza es inversamente proporcional al inverso del cuadrado de la separación entre las dos cargas, es decir, la distancia R. Ya vamos a ver una ecuación un poco más adelante para que nos quede claro eso del inverso del cuadrado que es, pero ya lo vamos a analizar, no se preocupen. También nos dice que la fuerza de atracción es proporcional a las cargas, al producto de las cargas Q1 y Q2 de las partículas. Es decir, entre mayor carga eléctrica, entre más coulombios, ¿sí?, tenga cada una de las partículas, sea positiva o negativa, mayor fuerza de atracción o fuerza de repulsión vamos a tener entre las dos. Y por último, la fuerza es atractiva si las cargas son de signos opuestos y es repulsiva si las cargas son del mismo signo. Aquí tenemos la ecuación, entonces simplemente fuerza eléctrica sería igual a una constante K, que K es una constante conocida como la constante de Coulomb, ya vamos a ver cuánto vale, multiplicando la magnitud de la carga 1 por la magnitud de la carga 2 dividido la distancia entre ambas cargas al cuadrado. Es decir, que entre más lejos estén, menos fuerza eléctrica vamos a tener. Entonces la constante K en la ecuación tiene un valor que depende de la elección de las unidades. Básicamente o generalmente tenemos esta constante en unidades del sistema internacional, que sería newtons por metros al cuadrado sobre coulombos al cuadrado. Entonces los coulombos se cancelan con los coulombos, los metros se cancelan con los metros de abajo en sistema internacional, y nos queda que la fuerza va a estar dada en newtons, que son las unidades de fuerza en el sistema internacional de medidas. El coulomb se define en términos de la unidad de corriente llamado ampere o amperios, como algunos lo conocemos, donde la corriente es igual a la rapidez del flujo de carga. Bien, para que lo tengamos en cuenta en nuestra teoría. Cuando la corriente en un alambre, vemos en un alambre de cobre de 1 ampere, la cantidad de carga que fluye en un determinado punto del alambre en un segundo es igual a 1 coulomb. Entonces simplemente tenemos que tener en cuenta el área transversal, la cantidad de carga que fluye por un segundo, y si es un amperio, eso es lo que se conoce como un coulomb. Entonces un coulombio depende básicamente del tiempo y de los amperios, que es la corriente que está fluyendo. Entonces la cantidad de amperios en relación con el tiempo nos va a dar coulombios, básicamente. Miremos la constante de Coulomb. Entonces la constante de Coulomb es esa K sub E que está en la ecuación, que es igual a 8.99 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulombios al cuadrado, o multiplicando coulombios a la menos 2, que es exactamente lo mismo. Bien, esta constante también va a depender de una propiedad que es la permeabilidad eléctrica del medio. Generalmente esta K sub E es la que se conoce dentro de la atmósfera terrestre. Está determinada para esto, es la permeabilidad eléctrica. Entonces la podemos asumir constante dentro de nuestro planeta. Miramos algunas partículas también. La masa de las partículas subatómicas, que es el electrón, protón y neutrón. Tenemos una carga en coulombios positiva para uno, negativa para otro. Aquí tenemos, digamos que cometí un error de tipografía. El electrón es negativo, pero el protón es positivo. Entonces no se confundan, es positivo, es error mío, no he puesto el negativo. Básicamente, si tenemos la misma cantidad de protones y electrones, nuestro átomo va a ser neutro, porque el neutrón tampoco aporta carga. Y estas son algunas de la masa. Está medida en E a la menos 31, 10 a la menos 31 o 10 a la menos 27. Es en realidad una masa bastante pequeña. Miremos que el electrón se mueve mucho y es el de la masa más pequeña entre las tres partículas subatómicas, lo cual tiene sentido porque alcanza altísimas velocidades. Bien, tal cual analizamos en la mecánica un trabajo conservativo, en la electricidad la fuerza electrostática también se conserva. Les decía hace un rato esto. Esto permite definir los problemas de electricidad en términos de una energía potencial eléctrica llamada potencial eléctrico. Eso es el voltaje medido entre dos puntos, es simplemente la diferencia de potencial eléctrico entre los mismos. Entonces yo puedo coger un voltímetro y mido la diferencia de potencial eléctrico, simplemente es una energía potencial eléctrica que me va a permitir desarrollar un trabajo. Entre mayor sea el voltaje, entre mayor sea la diferencia de potencial, más trabajo va a poder desarrollar o van a poder desarrollar los electrones que están viajando por ese cable. Es decir, si yo tengo mayor voltaje, un ejemplo, digamos en nuestra casa el enchufe arroja 110 voltios, aquí en América Latina arroja 110 voltios, mientras que en Europa arroja 220 voltios. Si yo voy a conectar un aire acondicionado en Colombia o en algún país europeo, como tenemos mayor diferencia de potencial, pues va a poder desarrollar mayor potencia, va a poder desarrollar mayor trabajo el elemento que se conecta a los 220 voltios que a los 110 voltios. Lo mismo pasa con las baterías. Ustedes han visto que las baterías del reloj son bien pequeñas, ¿sí?, que parecen una moneda.
Esas baterías tienen un bajo voltaje, tienen una diferencia de potencial muy bajita y es apenas lo necesario para poder mover las manecillas del reloj. Mientras que los celulares tienen una batería muchísimo más grande, más potente, porque un celular tiene que correr aplicaciones, tiene que correr o hacer funcionar el altavoz, los auriculares, el micrófono, la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesita mucha más energía, mucha más potencia, por lo tanto un mayor voltaje y una mayor cantidad de corriente, que ya les voy a explicar eso también. La diferencia de potencial B sub B menos B sub A entre dos puntos A y B, es decir, el voltaje en el punto B menos el voltaje en el punto A, se define como el cambio de energía potencial dividido entre la carga de prueba QO que se desplaza entre ambos puntos. Entonces voy a tener que el voltaje va a ser igual a la energía, bien, la energía o la diferencia de potencial sobre la carga. Bien, esto también me va a relacionar más adelante los amperios y la corriente. Entendamos el potencial eléctrico asociado a la energía potencial de un tanque de agua. Bien, entre mayor sea la altura de la columna de agua, más energía potencial tendrá el fluido. Bien, si tenemos un vaso extremadamente largo, de unos 2-3 metros de alto, entre más agua tenga, más energía potencial va a tener, porque la energía potencial se relaciona directamente con la altura, lo cual generará una velocidad mayor a la salida del agua o energía cinética. Si yo abro un tapón en la base de ese vaso que tiene 3 metros de altura, va a comenzar a salir mucho más rápido el agua que si tuviera 2 o 1 metro de altura. Lo mismo sucede con las baterías, pero en este caso almacenan son electrones. Una batería lo que hace cuando se conecta al enchufe es almacenar, almacenar, almacenar y recibir electrones de la corriente eléctrica. Entre mayor sea la cantidad de electrones que tenga la batería, entre mayor cantidad de electrones tenga la batería, mayor será el potencial eléctrico de la misma, es decir, más potente va a ser la batería y nos va a entregar muchas más horas de entretenimiento en nuestros celulares. A medida que consumimos electrones, la capacidad de trabajo de la batería disminuye. Pensemos en un bombillo o un motor eléctrico funcionando con una batería descargada. Han tratado de fabricar un circuito en el colegio y a medida que la batería se va gastando, el bombillo como que alumbra muy tenue. Bien, o un motor eléctrico comienza a girar mucho más lento. Eso es porque la descarga de electrones que está recibiendo el bombillo o el motor eléctrico no es igual que cuando la batería está totalmente cargada. Por eso es que comienza a agotarse la batería y comienza a funcionar mucho más despacio, digamos, el elemento que está consumiendo. El control remoto de nuestro televisor también es un buen ejemplo. ¿No han notado que cuando se están acabando las pilas, uno es ahí con ese control del televisor, oprima y oprima los botones y oprima y no sirve? Entonces uno empieza a pegarle al control, a pegarle al control y sirve. Bien, eso todo el mundo lo ha hecho. Sí, pero pues están diciendo que sí. Sí, que sí les ha bueno, pasado. Me están siguiendo la corriente con el control. Sí, con el control. Bien, entonces uno le pega al control hasta que vuelve y sirve y vuelve y sirve. Listo, entonces es que se está agotando la batería. Quiere decir que la cantidad de electrones que nos están entregando ya no es la misma. Cuando la batería de nuestro celular se está agotando, no podemos utilizar algunas aplicaciones de forma correcta. Por ejemplo, la cámara. Entonces llega un punto en el que tenemos tan poquita batería, tan poquita cantidad de electrones dentro de la batería, que ya la cámara no puede funcionar porque la cámara necesita consumir electrones para poder funcionar. Entre más electrones consuma, quiere decir que más energía y más potencia está recibiendo la cámara. O algunas veces la pantalla se puede poner de blanco y negro para no consumir tanta electricidad. O también la cámara funciona, pero el flash no funciona, o la linterna no funciona. Entonces se limitan algunas funciones para que la batería nos funcione un poco más. Cuando ponen el celular también en modo de ahorro de energía, él apaga algunas señales, algunas antenas, no transmite datos, algunas aplicaciones se actualizan solo cuando las abrimos, en fin, hay cualquier cantidad de ejemplos que podemos tener aquí sobre las baterías. Analicemos cargas eléctricas en movimiento ahora. La definición de corriente se utiliza para identificar la rapidez del flujo de carga eléctrica por alguna región del espacio. Quiere decir que entre mayor sea la corriente, es como un río caudaloso. Entonces, entre mayor caudal tenga el río, entre más agua baje desde el río, si lo asociamos también con corriente eléctrica, es una cantidad de electrones moviéndose. Pero si tenemos un riachuelito chiquitico, bien, no tenemos muy poquita agua corriendo, quiere decir, si lo asociamos con electricidad, que también se están moviendo muy poquitos electrones y es de baja potencia. Cuando uno ve un río caudaloso, lleno de agua, que el agua salpica por todo lado, uno lo asocia como con energía, con potencia. Lo mismo pasa con los cables eléctricos cuando transmiten energía. Cuando nosotros salimos a la calle y nos quedamos viendo un poste y tenemos esos cables eléctricos así de gruesos, esos cables eléctricos están transmitiendo o están llevando de un lado a otro muchísimos electrones al mismo tiempo. Entonces son cables de alta potencia, por eso se les conoce así. A mayor cantidad de electrones, mayor potencia tenemos en el sistema.
Diferenciemos entre corriente directa y corriente alterna también. Básicamente la corriente directa es la que tenemos de las baterías. Llámese batería del celular, llámese batería del computador, llámese batería del control remoto, todas esas baterías que están almacenando energía. Mientras que la corriente alterna, bien, es aquella que llega desde el enchufe de la luz, bien, desde la pared. Aquí dice diferenciar entre corriente directa y corriente directa. No, esto no es directa sino alterna, bien, para que estemos claros. Es la que viene de la corriente. Digamos que la corriente se comporta como una onda sinusoidal, es decir, sube y baja el voltaje, sube y baja el voltaje. 110 positivo menos 110, 110 menos 110. Mientras que la directa se mantiene en 5 voltios o se mantiene en 12 voltios. Aunque con el tiempo esos 12 voltios ya no son 12 voltios, sino que comienza a bajar, a bajar, a bajar, y ahí es cuando ya no sirve la cámara del celular. Bien, ¿cuál es la corriente que llega a nuestras casas del enchufe en la pared? ¿Cuál será? Yo les acabo de decir, ¿la directa o la alterna? Ya no responden. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Espera un momentico, recordemos que tenemos siempre como un delay. Listo, yo espero a que me contesten ahí. ¿Cuál es la que viene desde las casas, desde la pared de la casa? ¿La directa o la alterna? Dicen Ketli, Pipe dicen directa y un usuario llamado BCA dice alterna. Alexis dice directa, Nicolás dice alterna, pero casi todo el mundo tira es por directa. Bien, entonces ojo con eso, la que viene de la pared es la alterna, que es la que sube y baja el voltaje, sube y baja el voltaje. En cambio, ¿cuál es la corriente con la cual funciona nuestro celular? ¿Será alterna o directa? Dicen que depende, dicen depende. ¿De qué depende? Alguien que me explique de qué depende, por favor. De cómo esté construida. Bien, entonces básicamente todos los celulares, para que tengamos claro y eso sea algo con lo que se vayan hoy en la cabeza, todos los celulares funcionan con corriente directa, porque son baterías que almacenan electrones como si fuera esta botella de agua, y a medida que el celular va consumiendo, pues se va acabando el agua dentro de la botella. Lo mismo pasa con la batería de su celular. Cuando ustedes lo desconectan del enchufe, la batería está llena, bien, hasta el tope, está llena de electrones. Y al final del día, ¿cómo va a estar? Va a estar como por acá el nivel de electrones. ¿Listo? Entonces asocian la batería con una botella de agua. Es un ejemplo muy fácil de entender. ¿Listo? Entonces, para que no se nos olvide, de la pared llega corriente alterna y el celular consume corriente directa. Entonces muchos me dirán, entonces ¿cómo así que yo estoy alimentando el celular con corriente alterna de la pared y de repente es directa? ¿Cierto? ¿Qué pasa? El mal llamado marranito, que es el cargador del celular, ¿sí? Que es ese cubito que tenemos, ese cubito es un transformador de energía. Ustedes han notado que cuando lo van a desconectar está caliente, ¿sí? ¿Lo han notado? Pues simplemente es potencia que se disipa porque ese marranito o cubito, adaptador, transformador, como lo quieran llamar, ese cubito recibe corriente alterna e internamente tiene un circuito que transforma esa corriente alterna en corriente directa al cable del celular. Y para eso consume energía y también expulsa calor. Entonces, a pesar de que conectamos directamente el teléfono a la pared, en el cable tenemos corriente directa. Bien. Un ejemplo de un electrodoméstico que puede funcionar con corriente alterna es la lavadora o la nevera. Si ustedes van a ver el enchufe de la lavadora o la nevera, no es como el del celular que tiene un transformador, sino que es directamente el cable. El computador portátil también tiene a veces un adaptador así de grande, y ese adaptador, si ustedes lo tocan en funcionamiento, también se calienta, y ese adaptador lo que hace es convertir la corriente alterna de la pared en corriente directa, que va directamente al computador. Bien, entonces todo lo que tenga un adaptador, una caja dentro del cable, o sea, es decir, cortando el cable entre la pared y el dispositivo, es porque funciona con corriente directa y no con corriente alterna, como la lavadora o la nevera de la casa. El descubrimiento de la batería por parte de Alessandro Volta, por eso es voltaje, en 1800 representó un gran avance para futuros desarrollos tecnológicos. Es decir, si Alessandro no se hubiera puesto a estudiar y no descubre la batería, esto no sería posible. No estaría llegando a ustedes a través del internet en este momento. Así de sencillo. O no nos podríamos comunicar, no tendríamos celulares, no tendríamos carros eléctricos, no tendríamos buses eléctricos que están de moda en nuestro país últimamente en todos los medios de comunicación. ¿Ustedes se pueden imaginar un mundo hoy en día sin baterías? Yo no. Somos afortunados de existir en esta era. Esta es la típica pila seca.
Esta es la que conocimos nosotros desde chiquitos, que tiene un electrodo positivo y uno negativo, tiene una varilla de carbono en la mitad y generalmente está recubierta de zinc y tiene también una cubierta protectora que a veces es plástica también con el logo pues, de la empresa que hace las pilas y evita que tengamos un cortocircuito que nos electrocutemos. Bien, entonces está la típica pila, pero hoy en día tenemos las de litio polímero que son diferentes, bien, que son las que se ponen dentro de los dispositivos electrónicos portátiles, llámese tableta, celular, computador, etc. El casco exterior de zinc funciona como terminal negativa y la barra de carbono en el centro funciona como terminal positiva. Miren la barra en el centro. El espacio entre ambos elementos contiene una mezcla de dióxido de magnesio, cloruro de amonio y carbón. Bien, todo eso está ahí adentro. Y al interior se dan reacciones químicas cargando positivamente la barra de carbono. Eso es lo que sucede. Siempre existe movimiento de cargas eléctricas del mismo signo, en este caso los electrones del diagrama, se dice que existe una corriente eléctrica. Así como la corriente del río es una corriente eléctrica. El río transporta agua, el cable transporta electrones. Asumiendo un área transversal de un cable, la corriente se define como la rapidez con la que fluye la carga eléctrica a través de esta superficie. Igual que el río, la corriente es qué tan rápido está bajando el agua del río, lo mismo pasa con la corriente eléctrica, es qué tan rápido atraviesan los electrones el cable. Se obtiene al dividir la carga entre un intervalo de tiempo, sus unidades son amperios y se obtiene al dividir un coulomb en un segundo. Entonces, carga entre tiempo es igual a corriente, que son amperios, así de sencillo. Las cargas se mueven a través de un material conductor para producir una corriente eléctrica con la acción de un campo eléctrico que está en el interior del propio conductor. Entonces hay materiales conductores y materiales no conductores de energía eléctrica. ¿Cuáles son las características de un material conductor y de uno conductor? ¿Cuáles creen que pueden ser? Vamos a esperar un momento. Sí. Yo tengo una muy importante, una característica muy importante. Y la clave está aquí en este listado. Aquí o aquí. Aquí. El listado está por aquí, producción. Pues yo señalo para allá, el listado está aquí o está aquí. ¿Cuál listado? El de... Lo que se ve en la pantalla está por aquí o por aquí. A usted lo ve hacia allá. Aquí, listo. Perdóneme. No, hacia el otro lado. Hacia allá, Sí. listo. Producción hacia allá, listo. Entonces, aquí está el listado. Aquí. Ahí hay una Dice Anayelis metales. Anayelis pensó lo mismo que yo, muy bien. Metales, ¿sí? Generalmente los elementos conductores son metales. Los que no son conductores definitivamente son los cauchos y algunos plásticos, la gran mayoría de plásticos me atrevería a decir, pero generalmente son metales. Entonces miremos qué se utiliza generalmente en los circuitos. Tenemos cobre, que es el mejor conductor que tenemos, oro. El oro es utilizado en satélites, ¿bien? Entonces el oro es utilizado para hacer joyas, es extremadamente costoso y demás, pero el oro es resistente a la corrosión. Y cuando tenemos un satélite en servicio 20, 30, 40 años fuera del planeta Tierra, no es viable ir a hacerle mantenimiento y quitarle la corrosión, entonces hay que mandarlo de una vez fabricado en oro, los circuitos eléctricos. Claro, no es que el satélite todo esté hecho en oro y recubierto en oro, no. Los circuitos eléctricos al interior están hechos en oro porque también es muy buen conductor. ¿Por qué no utilizamos entonces el oro en todos los circuitos que tenemos hoy en día? Porque es muy costoso. Tiene que ser para aplicaciones muy específicas como un satélite, y un satélite es muy costoso. El hierro, la plata, también es costoso. La plata y el oro son los elementos, digamos, metálicos que se han descubierto aparte de las tierras raras y demás, que son de los más costosos hoy en día. El grafito, que básicamente es el carbón del que está hecho la pila, y agua salada. Estoy seguro que todos han visto o han hecho el experimento del agua salada con un bombillo. Bien, ustedes meten los dos cables, entonces el agua viene del grifo, es un agua potable, no tiene ninguna impureza y no prende el bombillo, no completa el circuito. Pero uno le pone sal al vaso, comienza a mezclarlo y de repente comienza a conducir electricidad y se prende el bombillo. Bien, entonces, si no, hagan ese experimento, busquen por ahí también en internet mucho video de ese experimento del agua salada como si completando un circuito. Dicen que el agua salada es un electrolito. Bien, el agua salada contiene electrolitos. Bien, eso es lo que se dice en la publicidad de esas bebidas que hidratan. Entonces, que esas bebidas que hidratan tienen tanto azúcar como sal y la sal tiene electrolitos que son básicamente potasio. Entonces, el potasio aumenta la concentración de sal en el cuerpo, pero eso es algo de biología que yo en realidad no soy experto. Entonces, no me voy a poner a discutir ese tema porque puedo decir algo que no es. Entonces, mejor lo evito, pero sí, básicamente cuando tiene electrolitos son algunas sales minerales que reponen
la condición del cuerpo después de hacer ejercicio. Bien, entonces básicamente a eso se refiere esa publicidad. Bien, sigamos. Algunos materiales no conductores sería el caucho, la ebonita, papel, fibras textiles, resinas, ceras, aceites, barnices. En fin, hay una cantidad de elementos que nos pueden servir para aislar eléctricamente. Por ejemplo, las personas que trabajan en los postes eléctricos tienen unos guantes grandísimos hechos en caucho y también en tela que evitan que se electrocuten porque pues tenemos muchos voltios en esos cables eléctricos de alta potencia. Hay que evitar que esas personas tengan un accidente laboral y se utilizan ese tipo de materiales. Bien, eso también es como cuando uno tiene el mesón en la casa. A mí me tocó chiquito, el mesón de la casa era de latón, era básicamente de un aluminio no tan costoso y uno llegaba sin zapatos, descalzo, a preparar algo de comer y ¡pum!, le pasaba corriente. Entonces, para evitar eso, había que utilizar unos zapatos con una suela de caucho o, sí, generalmente de caucho, que funcionaban como aislante eléctrico, entonces ya uno no se electrocutaba. ¿Qué pasaba? Uno, ¿por qué sentía el corrientazo? Porque la electricidad pasaba por nuestro cuerpo y se descargaba al planeta Tierra, a la Tierra, al piso, ¿bien? Pero cuando tenemos los zapatos de caucho, ya no tendríamos esa conductividad eléctrica porque tenemos un aislante también. La resistencia eléctrica en un metal se define como la razón entre el voltaje y la corriente que viajan a través del objeto así. Entonces tenemos que R es igual a B sobre I. Todos sabemos cómo se dice cerveza en inglés, ¿cierto? Beer. Bien, pero en este caso lo vamos a pronunciar un poco diferente. Beer. ¿Listo? Si ustedes despejan la ecuación va a ser igual a voltaje es igual a intensidad de corriente, que es la corriente, por la resistencia. Esta ecuación no se les puede olvidar, es de las pocas que uno se aprende de memoria antes de presentar el examen. BIR, apréndanse eso, BIR. Voltaje es igual a intensidad de corriente o corriente por resistencia eléctrica. BIR, no se les vaya a olvidar. Si una diferencia de potencial de un voltio, es decir, un voltaje, a través de un conductor produce una corriente de 1 amperio, 1 por 1 nos va a dar 1 ohmio. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, o 1 dividido 1 también nos va a dar 1 ohmio. Entonces, 1 ohmio va a ser igual a 1 voltio sobre 1 amperio. O 1 voltio va a ser igual a 1 amperio por 1 ohmio. Así de sencillo. Tenemos entonces diferencia de potencial, tenemos unidades voltios, la resistencia en ohmios y la corriente en amperios, para que lo tengamos claro. Ejemplo. Sí, nos dicen aquí en producción que hay una pregunta o comentario. Sí, Martín dice que si a lo que usted está comentando se le llama como energía estática. Bueno, digamos que la energía estática, a ver, yo lo entendería más es como un potencial eléctrico. Bien, lo que pasa es que cuando se almacena electricidad en un sistema, sí lo podríamos llamar como una energía estática porque está ahí quieta esperando a que se acerque a un material conductor para viajar a través de ese material conductor, que sería nuestro cuerpo. Bien, nuestro cuerpo tiene agua, tiene sales minerales, por lo tanto, podemos transmitir electricidad fácilmente. A todos nos ha pasado que nos encalabramos un poco en el carro, ¿sí? Resulta que nuestro cuerpo está cargado eléctricamente y cuando tocamos la puerta del carro, electricidad de nuestro cuerpo viaja hacia el carro y por eso es que sentimos ese pequeño corrientazo que a veces es incómodo. Pero sí, algunos autores lo pueden denominar energía estática. Yo no lo llamaría tanto como la energía estática porque no se relaciona mucho. Yo lo llamaría como una energía eléctrica estática o un potencial eléctrico o energía potencial eléctrica que tenemos ahí dentro del objeto, que es la almacenada en una batería, que es la almacenada en un elemento conductor. Básicamente podríamos definirlo de esa manera. Listo, profe, gracias. Listo. Cualquier pregunta la escriben ahí. Miremos un ejemplo. Se aplica una diferencia de potencial de 10 voltios sobre un alambre de nicromo, que es una aleación entre níquel y cromo. Una aleación simplemente es una mezcla de dos elementos generalmente metálicos. Y la resistencia del alambre es de 4.6 ohmios, calcular la corriente. Entonces tenemos, partimos de nuestra ecuación BIR, así mal dicho, BIR, no BIR, bien, y la despejamos la intensidad de corriente sobre voltaje sobre resistencia. Tenemos el voltaje, sí, y tenemos la resistencia y nos piden calcular la corriente sobre el alambre. Entonces tenemos 10 voltios dividido 4.6 ohmios, nos va a dar que la corriente va a ser igual a 2.2 amperios sobre este elemento. Miren cómo es de fácil manejar esta ecuación, bien sencilla. Miremos ahora, hablemos un poco de campos magnéticos. Entonces los imanes generalmente contienen hierro y por eso son tan pesados los imanes. Atraen o repelen a otros imanes. El electromagnetismo tiene muchas aplicaciones, como el transporte de objetos pesados, ya que elimina la resistencia al avance por fricción entre las superficies.
Esto es lo que este ejemplo va al tren de levitación magnética. Este tren se ha desarrollado en China y en Japón. Este tren lo que tiene aquí en la parte de abajo no son llantas, sino unos imanes superconductores. Bien, y el riel también tiene imanes. Entonces lo que hace el tren básicamente es, este es el riel, bien, y el tren flota arriba y abajo del riel, no lo toca, no tenemos resistencia al avance, entonces vamos mucho más rápido. Esos trenes pueden alcanzar casi 500 kilómetros por hora, eso es una cosa impresionantemente rápida, es la mitad de la velocidad de un avión comercial. Entonces podemos desplazarnos de un punto A a un punto B bastante rápido y sin desgaste de las llantas. Bien. Otros ejemplos, tenemos aparatos de medición que funcionan con electricidad y magnetismo, transformadores eléctricos como el que nos permite cargar nuestro computador portátil y nuestro celular, motores eléctricos, por ejemplo esta empresa Tesla que hace unos carros eléctricos bien chéveres, también tiene sus motores, aceleradores de partículas del proyecto CERN, que queda en Europa, que es un proyecto, mejor dicho, busquen un poco porque para mí es algo que se sale del entendimiento. Este proyecto es una cosa bestial, búsquenlo, CERN, acuérdense, anoten por ahí en su celular, en el cuaderno y verá que se van a entretener bastante. Bocinas, ¿sí? Ustedes me están escuchando, ya sea por audífonos o por el altavoz del computador, funcionan con electricidad y con magnetismo, entonces gracias a eso me pueden escuchar en este momento. Altavoces, audífonos, bien lo que acabo de decir. Un contenedor de plasma, que es un nuevo tipo de energía que se está desarrollando. Tenemos temperaturas de 10 a la 8 Kelvin. 10 a la 8 Kelvin. Eso es más caliente que la corona del Sol. En reactores nucleares. Es casi como obtener un estado de ingravidez dentro de nuestro planeta. ¿Qué pasa? Esa temperatura es tan alta, ese plasma está tan absolutamente caliente que puede derretir cualquier material que conocemos nosotros. Cualquier metal lo derrite de una. Entonces, ¿qué pasa? Toca diseñar unos campos magnéticos, eso es como una dona, funciona como una dona ese reactor termonuclear, y esa dona tiene unos imanes súper potentes que lo que hacen es repeler toda la materia orgánica de ese plasma y lo repele por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, entonces ese plasma no le queda ninguna otra opción sino flotar en el medio, ¿listo? Entonces flota en el medio, obviamente irradia muchísimo calor, pero el diámetro lo suficientemente grande y el plasma lo suficientemente pequeño en la mitad, forma un anillo, un aro, y va girando, y va girando, y va girando, pero no toca las paredes del reactor termonuclear, entonces no lo derrite. Además que ese reactor termonuclear tiene un sistema de refrigeración grandísimo en las paredes por fuera. Bueno, yo me emocioné. Busquen un poco de ese tema porque nos quedamos aquí hablando todo el rato. Qué pena. Ana manda a preguntar que en el ejemplo en el cual usted comentó del metro que, que va sobre el riel, sí, que si esas personas que están adentro no sufren las fuerzas G. Bien, nosotros todos los seres humanos, todos los objetos que estamos dentro del planeta, sufrimos el efecto de las fuerzas gravitacionales. De hecho, estamos siempre de pie, sentados, acostados, pegados a la Tierra por el efecto de la gravedad. Pero si estamos quietos, simplemente tenemos un efecto de una gravedad, que es 9.807 metros sobre segundo cuadrado de las unidades. Entonces estamos sentados aquí en la Tierra. Bien. Si estás preguntando sobre efectos gravitacionales, si el tren va simplemente en una dirección rectilínea, pues simplemente tenemos la acción de la fuerza hacia abajo. Si el tren comienza a girar, tenemos una curva cerrada, vamos a tener una aceleración centrífuga que nos va a tratar de sacar de la trayectoria, pero es lo único que experimentaríamos. Pero las fuerzas gravitacionales ahí no se sentirían. Sentiríamos más bien como una aceleración, ¿bien? Listo, que nos pega un poco atrás, mientras el tren va ganando velocidad. Pero cuando el tren tiene velocidad constante a unos 500 kilómetros por hora, como no estamos acelerando ni frenando, nos sentimos totalmente cómodos. ¿Listo? Espero haber respondido tu pregunta. Sigamos. Todos los imanes tienen un polo positivo y uno negativo, tal cual las cargas eléctricas. Y nuestro planeta también tiene ambos polos. Tenemos entonces el polo norte y el polo sur, del cual viajan de un lado a otro las partículas. Perdón, siempre de la concentración negativa a la concentración positiva. ¿Sí? Casi digo un error ahí que no me puedo perdonar ni yo mismo. La brújula detecta siempre el campo magnético y nos indica la dirección norte. Y también hay unas brújulas caseras que ustedes pueden intentar hacer con un corcho, un vaso de agua y una aguja imantada. Esta es la primera brújula que hice en mi vida escolar, muy fácil de hacer. Ampliamente utilizada en navegación aérea, terrestre y marítima, ¿sí? Muchos utilizan la brújula para ubicarse. Hoy en día todos los celulares inteligentes tienen brújulas incorporadas, que es un flujómetro de campo magnético. Eso ya tiene que ver con electricidad un poco más avanzada, más especializada,
para poder navegar con GPS y utilizar todas esas aplicaciones que nos muestran mapas en nuestro celular. En 1820 se comprobó que se podía producir una corriente eléctrica en un circuito al mover un imán cercano al circuito o bien variando la corriente de un circuito cercano. Esto es lo que se conoce como un generador eléctrico para las turbinas eólicas. Se demostró que un cambio en el campo magnético produce un campo eléctrico y al revés, un cambio en el campo eléctrico produce un campo magnético. Años después se comprobó que un campo eléctrico variable da lugar a un campo magnético, como les acabo de decir. Y gracias a eso hoy podemos generar energía eléctrica a partir de turbinas eólicas que tenemos en el norte de Colombia, en muchos otros países de la región seguramente, y más que todo hacia las costas porque tenemos mucho viento para poder mover esos aerogeneradores. Bien, entonces los invito también a que busquen un poco de esa información. Después de este recorderis, acabo de comprimir como 4 meses de física en media hora, ¿sí? Vamos media hora, tenemos media hora de clase. Vamos 40 minutos. 40 minutos, estamos perfectos para desarrollar esos ejercicios que les voy a traer. Bien. Ok, listo, vamos ¿Listo? a ver. Vamos con el ejercicio 1, entonces dice 2 cargas eléctricas, vamos a poner en práctica lo que acabamos de estudiar. 2 cargas eléctricas se disponen de la forma como se muestra en la figura, entonces tenemos carga Q positiva y Q negativa. Si E1 y E2 son campos eléctricos respectivos, ¿cuáles son los vectores que mejor representan la evaluación del campo eléctrico en el punto P? Entonces en P queremos dibujar 2 vectores que me representen el campo eléctrico. Entonces tenemos A, tenemos E2 hacia arriba y E1 hacia abajo en este punto. B, E2 y E1. C, E1 y E2. Y D, tenemos por acá E1 y E2. Entonces, ¿cuál será? Vamos a ver las opciones de respuesta. Vamos a analizar la información suministrada. Bien, el ejercicio se relaciona con campos eléctricos. Y recordar que las cargas negativas atraen el flujo eléctrico, mientras que las cargas positivas emiten flujo en forma de electrones. ¿Por qué la carga queda positiva? Porque se está desprendiendo de electrones. ¿Sí? Se está desprendiendo de electrones, por eso queda positivo. Entonces los despide, los despide, los despide y tenemos una sobrepoblación de protones, entonces por eso nos quedamos positivos. Mientras que la carga negativa lo que hace es, electrones, vengan a mí, recibe todos los electrones, acumula muchos electrones y por eso se vuelve tan negativo. ¿Por qué? Porque los electrones en su órbita son muchos más, hay más concentración de electrones que de protones en su interior. Entonces, con esa pista, ¿será que podemos desarrollar el ejercicio? Pues ahí unos estudiantes ya se lanzaron por la C. La C, ok. Entonces, recordemos esto, ojo. La carga positiva emite electrones, los aleja, bien, los despide, mientras que la carga negativa los recibe. Bajo ese orden de ideas, miremos la A. Entonces, la carga Q emite electrones, mientras que la carga menos Q los atrae. Por lo tanto, la representación vectorial no corresponde con el problema planteado. Por eso la A no es, se tiñó de rojo. Miremos la B. La B dice, es incorrecto representar ambos campos eléctricos apuntando hacia arriba, ya que ambas cargas eléctricas tienen signo diferente. Claro, no tiene sentido que las dos repelen electrones. No, hay una que repele electrones y otra que la atrae, que ya lo vimos hace un minuto. Miremos la C. Es la respuesta correcta. Muy bien a los que dijeron la C. Un aplauso para ustedes. Muy bien, felicitaciones. Desde producción, felicitaciones ahí a todos los que respondieron la C, por favor, ahí. Reconocimiento especial. Es la respuesta correcta, ya que la carga positiva emite un campo eléctrico. Entonces miremos que la carga positiva, Q, emite E1 hacia arriba. Aquí en P va hacia arriba. Mientras que E2 viaja hacia menos Q. Entonces es un vector que viaja hacia abajo. El campo eléctrico se puede representar por un vector. Miremos la D, ¿por qué no? Es incorrecto señalar que ambas cargas absorben el campo eléctrico, pues tienen diferentes signos entre sí. Es decir, una tiene que absorber y la otra tiene que emitir campo eléctrico. Bien, fácil, ¿no? Bastante fácil. Ejercicio 2. Un dipolo eléctrico son 2 cargas eléctricas de signos contrarios que se encuentran separadas a una distancia determinada. Mejor dicho, tenemos aquí un dipolo eléctrico. Si se opta por colocar las cargas como se muestra en la figura, tenemos acá carga positiva, carga negativa, y en el punto P se ubica una carga de 2Q, es decir, el doble de la carga, porque estas tienen carga Q, Q y este 2Q. El vector que representa el vector fuerza resultante sobre la carga de 2Q es. Entonces analicemos una cosa acá primero. Si tenemos una carga positiva y otra carga positiva, ¿qué va a pasar entre esas dos cargas? ¿Atracción o repulsión?
¿Atracción o repulsión? Eso es lo que tenemos que pensar. Y ahora, entre esta carga negativa y esta carga positiva, ¿va a haber atracción o repulsión? ¿Qué va a haber? Es decir, ¿así o así? Pensémoslo. Y luego de eso, ¿cómo nos va a dar la suma vectorial? Dicen que repulsión. Repulsión, claro, cuando Sí. son las dos positivas de repulsión. Como tenemos un delay aquí, claro. Y entre cargas diferentes va a haber atracción. Entonces miremos las opciones de respuesta. A, que la carga resultante en el punto P, que es aquí, apunta totalmente hacia arriba. B, que la carga resultante va a apuntar en diagonal hacia esta dirección. C, que la carga resultante apunta en diagonal hacia esta dirección. Y D, que la carga resultante apunta hacia allá. ¿Cuál será la respuesta correcta? Vamos a ver averiguarlo. con qué Les participa. voy a dar ahí 30 segundos mientras consumo un poquito de agua. Vamos a ver. A, B, C o D. Bueno, pues Ketley nos dice que la C. Pipe dice que la B. Lina dice que la C. Natalia dice que la A. Está como disperso. Pipe, Están Haider, dispersas las Anayelis. opiniones hoy. Sí, Haider, Pipe, Anayelis, Natalia y Johan dicen que la B. La B. Ok, puede ser. Una pista. Miremos que esta distancia es L medios. Esta distancia es L medios. Y esta distancia también es L medios. Ahí es una pista importante. Recuerden que las dos cargas de abajo tienen carga Q. Y la carga de arriba tiene carga 2Q. La fuerza eléctrica, recuerden que es proporcional a la carga 1 por la carga 2 por la constante dividido la distancia al cuadrado. Bien. Problemas de producción acá. Bien, entonces, ¿será que esta hipotenusa que se forma es igual a esta hipotenusa? Yo creo que sí. Es decir, que la distancia que separa la carga 1 de P es igual a la distancia que separa la carga 2 de P. Pues se inclinan, me atrevo a decir que por ahí un 70% dice que la B, por ahí un 10% dicen que la D y el resto ya dice que C. Ok, bueno, vamos a ver entonces la respuesta aquí. Tip, establecer la relación entre conocimientos adquiridos y fenómenos observados con frecuencia. Bien, fenómenos observados. ¿Quién no ha jugado con imanes? ¿Quién no ha jugado con imanes en su vida? Creo que todos hemos experimentado un imán, cómo funciona, cómo se atrae, cómo se repele. Para esto analicemos el enunciado. Entonces, se relaciona con campos eléctricos y recordar que las cargas negativas atraen el flujo eléctrico mientras que las cargas positivas emiten flujo en forma de electrones. Los vectores representan las fuerzas eléctricas entre las cargas. Entonces tenemos aquí una fuerza de repulsión F1 y tenemos una fuerza de atracción F2. Esta tendría una inclinación de 30 grados con respecto a la vertical por la formación del triángulo equilátero. Y esta también tendría una inclinación de 30 grados. Entonces tenemos una fuerza de igual magnitud a 30 grados con respecto a la vertical y una fuerza de igual magnitud en el mismo sentido, es decir, hacia la derecha, pero en este caso hacia abajo, también inclinada a 30 grados. Si utilizamos la ley del paralelogramo, vamos a encontrar la carga resultante o la fuerza resultante. ¿Y cuál será? La que está de color naranja en este momento. Bien. Entonces, considerando esta suma vectorial tan sencilla, volvamos a las opciones de respuesta a ver cuál será. ¿Será la A? ¿Estará apuntando la fuerza resultante? No, la suma vectorial de ambos campos eléctricos no coincide con la respuesta. Por lo tanto, rojo. La B, ¿será? Varios decían la B. ¿Qué pasa con la B? La suma vectorial de ambos campos eléctricos tampoco coincide con la respuesta. Por lo tanto, no es la B. ¿Será la C? Mucho menos, tampoco coincide. Lo que nos deja solo una opción, la D. Bien, y la D, la suma vectorial de las fuerzas ejercidas entre las cargas, coincide con la respuesta. ¿Cuál fue la clave para poder encontrar la respuesta del ejercicio? Los ángulos. Tener claro que teníamos un dipolo, y un dipolo tiene una carga a una distancia establecida, entonces teníamos el mismo cateto en ambos triángulos. Y teníamos la misma inclinación, por lo tanto, la componente horizontal es la predominante y por eso tenemos esa formación del triángulo y del paralelogramo de esa manera. Bien. Entonces, Profe, los que contestaron la D, un reconocimiento muy especial. Sí. qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que ahora los estudiantes están diciendo que no entienden lo de los vectores. Bien. Que se enredaron. ¿Qué pasa? Entonces, si tenemos carga positiva y carga positiva, se repelen. Entonces, esta carga
va a generar una fuerza de repulsión sobre esta. Si yo simplemente suelto la carga P, va a ser disparada en esta dirección porque es la dirección en la cual apunta la fuerza. Desde acá hasta allá sería la fuerza. Mientras que negativo con positivo se atraen, y si yo soltara la fuerza P, lo que va a hacer esa carga en el punto P es ir a unirse a la que está aquí abajo. ¿Listo? Y la dirección de la fuerza sería esta. Si formamos aquí un triángulo equilátero, tendríamos entonces 60 grados en este vértice y 60 grados en este vértice. Y si partimos el vértice en dos, tendríamos 30 grados aquí y 30 grados acá. Bien. Este ángulo de 60 por geometría también sería este ángulo de 60 y el ángulo complementario sería de 30 en esta parte. Entonces, por lo tanto, ambas fuerzas están formando un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Si yo formo el paralelogramo, bien, entonces yo traslado este vector acá y traslado este vector acá, el vector resultante va a ser desde la cola de ambos vectores hasta completar el paralelogramo. Por eso tengo que la respuesta correcta es la D. Bien, espero haber sido un poco más claro con ustedes en el tema vectorial. Recuerden que tenemos dos opciones para resolver esa suma vectorial. La primera, ley del paralelogramo, y la segunda, la ley de cabeza y cola, y en este caso preferí la del paralelogramo. ¿Listos? Bien. Sigamos entonces. Vamos con el ejercicio 3. Dice, dos esferas de masa M mayúscula y M minúscula cargadas eléctricamente con Q y 4Q respectivamente. La esfera 1, que es la grande, la que está acá, está pendiendo de un hilo no conductor sostenido por la mano. ¿Cuál sería el diagrama de fuerzas que mejor representa las fuerzas actuando sobre la esfera 1? Entonces tengamos algunas notaciones. T es la tensión de la cuerda, Fe es la fuerza eléctrica y W es el peso de la esfera. Nota, los vectores están dibujados a escala. Bien, entonces tenemos acá el diagrama de cuerpo libre 1, el diagrama de cuerpo libre 2, el diagrama de cuerpo libre 3 y el diagrama de cuerpo libre 4. Tip: establecer relación entre conocimientos adquiridos y fenómenos observados con frecuencia. Analicemos el enunciado. Entonces, recordemos que las dos esferas están cargadas eléctricamente y la esfera 1 pende de un hilo conductor sostenido por la mano. Entonces, obviamente ese hilo va a generar una tensión. ¿Cuál va a ser ese diagrama de fuerzas que va a representar correctamente? Esa esfera en ese momento está en equilibrio. Por lo tanto, lo mínimo que tenemos que cumplir es que las fuerzas que van hacia arriba sean iguales a todas las fuerzas que van hacia abajo para que la sumatoria total de fuerzas sea igual a 0. En esta distribución de fuerzas, la dirección de cada vector coincide con la situación planteada. Que la carga eléctrica va hacia arriba, la tensión va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Bien, sin embargo, las magnitudes no conservarían el equilibrio del ejercicio. Si nosotros vemos, la suma de las dos fuerzas que van hacia arriba va a ser mayor que la fuerza que va hacia abajo, por lo tanto perderíamos el equilibrio. Entonces la A no es la respuesta correcta. Miremos la B. La dirección de la fuerza eléctrica no coincide con la situación planteada. ¿Por qué? Porque tanto la esfera 1 como la esfera 2 tienen una polaridad positiva o una carga positiva. Y recordemos que si hay dos cargas que tienen la misma polaridad, la fuerza no va a ser de atracción, sino que se repelen. Por lo tanto, la fuerza eléctrica que sufre la carga 1, influenciada por la carga 2, va a ir hacia arriba. Por lo tanto, la B tampoco es la respuesta correcta. Miremos la C. La dirección de la fuerza eléctrica tampoco coincide con la situación planteada, porque nos muestra la fuerza eléctrica como una fuerza de atracción entre 1 y 2, y no es correcto. Tampoco la C. Por último, nos queda la D, y yo digo que la dirección de los vectores coincide con la situación planteada, y la suma de las fuerzas mantiene el equilibrio del sistema. Así a ojo, más o menos, la longitud de W va a ser igual a la suma de longitud de la fuerza eléctrica y la suma de la tensión. Por lo tanto, en este caso sí mantendríamos el equilibrio y la D es la respuesta correcta. Bien, ¿tenemos tiempo para una última pregunta, producción? No, profe, en ese momento tendríamos 5 minuticos para preguntas de los estudiantes. Listo. Entonces, pues ahí ya sería que ustedes comentaran si de pronto tienen alguna pregunta o algo. Sí, muchachos, si tienen alguna pregunta, tenemos esos últimos 5 minuticos de la transmisión del día de hoy para solucionarlo, relacionado con las preguntas que estábamos trabajando el día de hoy. Listo, Haider pregunta,
¿Cómo sabes la suma de las fuerzas? ¿Por lo largo de la flecha? Exactamente. Los vectores tienen dos propiedades. Tienen dirección y magnitud y sentido. ¿Listo? Dirección y sentido a una y magnitud es la otra. Cuando estamos dibujando un diagrama de cuerpo libre, siempre es conveniente dibujar correctamente la magnitud. Es decir, si yo tengo un vector de 10 newtons y otro vector de 20 newtons, tengo que dibujar en mi diagrama el segundo vector el doble de largo del primero. Entonces, en este caso, sabemos que el peso evidentemente va dirigido hacia el centro de la Tierra y para mantener el equilibrio, bien, porque nos están diciendo que estamos en equilibrio, tenemos que dibujar dos vectores que al sumarse o al unirse punta con cola sean igual en la longitud del peso para que esté en equilibrio. Listo. Profe, están preguntando que si puede de casualidad explicar por qué en este ejercicio la respuesta A no es la Sí, correcta. claro que sí. A pesar de que tenemos, la explicación decía que a pesar de que tenemos un diagrama en el cual coinciden las direcciones de las fuerzas, ¿por qué? Porque el peso va hacia el centro de la Tierra, la tensión va hacia arriba por el hilo que está sosteniendo la esfera y la fuerza eléctrica, como se repele con la carga número 2 que está en la parte inferior, a pesar de que coinciden, miremos que la suma vectorial no nos va a coincidir. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza eléctrica considerablemente grande, lo mismo la tensión, y si sumo fuerza eléctrica y tensión hacia arriba, va a ser mucho mayor que el peso hacia abajo, por lo tanto la esfera 1 saldría disparada del líquido y no estaría en reposo. Listo, profe. Mi pregunta. Profe, dijiste que habían dos formas de vectores, de solucionar lo de los vectores, a través del paralelogramo y otra, que ¿cómo se hace esa otra? Ah, ok, listo. Entonces vamos aquí a la pregunta. Tenemos esta que sería cabeza y cola. Entonces voy a dibujar aquí. No soy muy bueno con esta tableta, pero voy a intentarlo. Entonces tendría aquí la fuerza 1. Les dije que no era bueno. No se vayan a reír de mí, por favor. Esta sería la fuerza 1. Uy. Fuerza 1. Listo. Y aquí ubicaría la segunda fuerza. Vamos a cambiar de color. Vamos a utilizar un verde. Y esa sería la fuerza 2. Sería fuerza 2. Este tipo de suma vectorial se llama cabeza y cola. Es decir, tengo la cola del primer vector, que sería, lo voy a marcar aquí, esa sería la cola del primer vector y la cabeza del primer vector. Y luego junto la cola del segundo vector donde termina la cabeza del primero y lo extiendo tal cual es este de aquí. Entonces este F2 lo llevo aquí. Y el resultante, que es esta naranja, parte desde donde empecé a unir los vectores y termina en la cabeza del último vector. Bien. Este es particularmente útil, este método, cuando tenemos más de 3 vectores sumando. Cuando tenemos 2 vectores es mucho más fácil utilizar la ley del paralelogramo, pero si tenemos 3 o más vectores es totalmente recomendable utilizar el método de cabeza y cola. Bien. De hecho, han escrito que esa forma es mucho más fácil. ¿Cuál? ¿El de cabeza y cola? Bueno, hay estudiantes que también lo consideran mucho más fácil. Aquí hay que utilizar las escuadras y reglas para poder hacer correctamente o trasladar el vector paralelo. A mí me gusta utilizarlo cuando son 2 vectores nada más, pero lo que les digo, más de 3, mucho más fácil cabeza y cola para mí. Profe, los estudiantes hacen sugerencia que si la próxima clase de física podemos continuar con ejercicios de ese tema, que Sí, claro. se ven un poco perdidos. Sí, claro, la electricidad siempre es un poco abstracta para nosotros, no es como la física mecánica porque la experimentamos a diario con vehículos, con partículas y demás. Tal vez la física de electromagnetismo es un poco abstracta porque no la vemos, ¿cierto? Nosotros no podemos visualizar la electricidad ni el magnetismo, pero claro que sí, podemos seguir hablando sobre electricidad y magnetismo en la próxima sesión, claro que sí. Listo, profe, eso sería todo. Hey muchachos, muchas gracias por acompañarme. Espero verlos sintonizados en la próxima clase, en la próxima transmisión en vivo de física y por ahí nos estaremos escuchando próximamente. Muchas gracias, que tengan una feliz noche. Chao.